Dice, estamos en el versículo, vamos al versículo 8. ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y dice el 10, vamos al 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso dijo Jesús, endosando que Elías tenía que venir a preparar el camino. Pero ¿cómo? Si Elías murió. Entonces, lo que nosotros no tenemos en cuenta es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Por eso Juan el Bautista tenía las mismas características que el espíritu de Elías. Y ahí entramos ya, si se quiere, a través de la filosofía, a conversar un poquito acerca de lo que está compuesto el hombre. El hombre está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Cuerpo, espíritu y alma. Y el alma es la identidad de la persona, es la identidad del ser, el alma. Pero el espíritu, como dice Eclesiastés, viene al hombre y luego vuelve a Dios quien lo envió, y el polvo vuelve al polvo, pero queda una esencia de la característica o de la esencia misma, valga la redundancia, del ser, que es el alma. El alma es la identidad del ser. Entonces, Juan el Bautista tenía alma de Juan el Bautista, era Juan el Bautista, pero no tenía el alma de Elías. Elías tenía su alma, su propia alma, pero la porción, esa unción, el espíritu de Jehová depositado en aquel profeta de Isaías 43 que habla que tenía que venir, es el que vino, es la porción. Es como lo que sucedió con su criado Eliseo. La Biblia dice que Eliseo dice: dame la porción, la doble porción de tu espíritu. No dice dame la porción del espíritu de Jehová. No dice eso. Dice la Biblia, si usted lo busca, haga un paneo ahí, vaya, haga una pequeña hermenéutica, y se va a dar cuenta de que Eliseo le dice que le dé la doble porción de tu espíritu, le dice a Elías, de tu espíritu. Ahí el espíritu de Elías pasa a Eliseo, que hizo prodigios y maravillas también como su amo Elías, o su señor, o su maestro. Luego ese espíritu de Elías, con todas las características, note usted que Juan el Bautista hacía lo mismo, se iba al desierto. Y andaba en el desierto, les gustaba comer langosta, andaba por el desierto, tenía el espíritu de Elías. Ese espíritu de Elías vuelve a Juan y prepara el camino, pero ya con el cuerpo de Juan y con el alma de Juan. Y ese mismo espíritu ha sido compartido en 3 personas: Elías, Eliseo y Juan. ¿Puede Dios hacer esas cosas? Claro que sí, porque el Espíritu de Dios no tiene una identidad. El Espíritu de Dios es de Dios. Además que la porción va depositada en Jorge, depositada después en otro, depositada en otro, puede repartirlo como Él quiera. Dios puede repartir su Espíritu como Él quiera. Y también el carácter, la forma, la unción, puede acompañar ese Espíritu. Y entonces ese es el que vino y preparó camino, y no a cualquier hombre, no al Hijo de María, no a Jesús carne, sino que ese espíritu de Elías que se vino a Juan preparó el camino a Jehová. Y dice la Biblia que cuando sucedió estas cosas, había una pequeña duda y gran duda en todo lo que se refiere a la pregunta de Juan, porque preguntaron mucho y dijeron: ¿será que Juan el Bautista, cuando estaba preso y mandó a preguntar estas cosas a Jesús, y él era el que había de venir? Está en el capítulo 11, versículo 1. ¿Será que Juan el Bautista tuvo miedo? ¿Será que estaba asustado en la cárcel y dudó si era Jesús? Y acá Jesús lo endosa y dice: no dudó. ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña movida por el viento?
¿Un hombre vestido de púrpura? ¿Un hombre vestido bien? ¿O qué saliste a ver? Entonces, a un profeta, y Jesús le dice, más que profeta. Cuando dice más que profeta, está diciendo, este hombre que mandó a preguntar si quién era yo, es un hombre que no solo cree, sino que es un hombre que no va a haber otro hombre como él, nacido en mujer. No va a haber otro hombre, otro profeta más que este, porque este es mucho más de lo que piensa ser. Y entonces, ¿por qué razón mandó a preguntar si él era el que había de venir? La razón es simple. Juan el Bautista tenía mucha gente que le seguía y que no se juntaba con los discípulos de Jesús. Y Juan el Bautista sabía que ya se acercaba a su muerte, entonces de alguna manera tenía que sacar toda esa gente y llevarla a los pies de Jesús, a que conozcan a Jesús, pero era imposible que los discípulos de Juan se vayan con Jesucristo a ver los milagros de Jesús y las maravillas de Jesús, porque le seguían fielmente a Juan. Entonces Juan dice, bueno, vayan muchachos, pregunten. Por eso es que Jesús, cuando llegan esta gente, si usted ve en el versículo 1 en adelante del capítulo 11, cuando llega a esta gente, dice así, y ya lo vamos a ir terminando este tema, mire, dice, cuando Jesús terminó de dar sus instrucciones a sus 12 discípulos, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No le dijo, díganle a Juan que yo soy, que no él me presentó, si él mismo me presentó. Podría haber dicho Jesús eso. ¿Qué le pasa a Juan? Si él mismo me dijo, tras de mí viene alguien que no soy digno de desatar su calzado. Sí, él los bautizará en el Espíritu Santo y también en fuego. Y él es el que había de venir. Él me presentó. No dijo Jesús eso. Le dijo, díganle a Juan lo que vieron y oyeron. Entonces, lo que hizo Jesús en ese lugar ha sido algo maravilloso, porque en ese lugar hizo muchos milagros, resucitó muerto, dice en el 4. Respondiendo Jesús dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué saliste a ver? Claro, mientras ellos se iban, después de haber hecho esa pregunta y de haber recibido esa respuesta, él le mira a la gente y le dice, ¿qué saliste a ver? ¿Qué escuchaste ahora? ¿Qué pasó? Le dice, antes que la gente pensase mal de Juan y empezase a decir, qué dudoso que Juan, ¿cómo puede dudar de Jesucristo? Antes que empiecen a pensar todo eso, le dijo, señores, este hombre es más que profeta, este hombre sabe quién soy yo. Entonces sabía Jesús que Juan de alguna manera tenía que hacer informar a sus discípulos de que Jesús realmente sanaba y realmente hacía milagros y realmente era la resurrección, la verdad y la vida, porque eso es lo que realmente se acababa de identificar Jesús. Resucitó muerto y era anunciado a los pobres la buena nueva, y entonces él era el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que le transmitió a los discípulos de Juan. Así que Juan no dudaba, Juan no tuvo ninguna falta de fe. Juan era el espíritu de Elías, y con el alma de Juan, con su característica como Juan, todo lo que quiera, pero tenía esta misión. Era más que profeta, era el que había de preparar el camino, no de Jehová, sino el camino a Jehová. Jesús es Jehová, lo dice ahí. Dios le bendiga, y bueno, la próxima estaremos hablando de todos esos temas. Si Jesús es Jehová, quién es, todos esos temas van a estar muy, pero muy lindos. Dios le bendiga.